Comenzamos el módulo 2 con la sección 2.1 referida a modelos numéricos para raíces de ecuaciones no lineales, y en este video vemos la primera parte. ¿Cuál es el problema que vamos a considerar? Bueno, justamente funciones no lineales, como la que tenemos acá en este eje y en función de x, donde tenemos representado la función coseno de x. Y lo que queremos hallar son los ceros de esta función, es decir, los valores de x para los cuales y se hace 0. Bueno, acá tenemos graficado en el eje x valores de y entre 0 y 30, y entonces podemos ver visualmente que hay varios ceros, varias raíces para esta función. Entonces lo que hacemos ahora es trabajar con valores, por ejemplo, entre 1 y 3, y entonces especificamos nuestro problema. Estamos trabajando con la misma función y igual coseno de x, pero queremos ver en este intervalo entre 1 y 3 cuál es el 0, cuál es la raíz, es decir, cuál es el valor de x que hace que y se valga 0. Entonces, así comienza el problema, identificando, bueno, teniendo la ecuación no lineal y identificando un intervalo donde sabemos que se encuentra el 0, o el valor de la raíz va a estar en ese intervalo, pero no sabemos, por supuesto, cuál es ese valor. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la solución para este modelo numérico? Mediante métodos iterativos. También algo que vamos a encontrar siempre en los modelos numéricos es que existen varios modelos numéricos formulados por distintas personas, algunos con más ventajas que otros, o para algunos problemas son más ventajosos unos métodos y en otros casos serán otros. Y bueno, entonces vamos a estudiar en este caso algunos de los métodos que nos permiten obtener raíces de ecuaciones no lineales, que son el método de la bisección, el método de la regula falsi o de la falsa posición, el método de la secante y el método de Newton-Raphson. Así que a lo largo de esta sección 2.1 del módulo 2 del curso de cálculo avanzado, vamos a estudiar estos 4 métodos iterativos que mediante un algoritmo o mediante un procedimiento nos van a permitir obtener en forma aproximada los valores de raíces de una determinada ecuación no lineal. ¿Qué vamos a hacer en estos métodos iterativos? Bueno, vamos a trabajar con 4 fases, digamos, que corresponden a una inicialización, a una recurrencia, a un control de detención y a una actualización de variables. Cada uno de estos métodos vamos a aplicar cada una de estas fases para poder llegar a obtener el valor aproximado del 0 o de la raíz de la ecuación no lineal con la que estamos trabajando dentro de este intervalo que hemos fijado. Comencemos con el método de la bisección, que fue el primer método numérico que mencionamos para resolver el problema que estamos planteando. Entonces está graficado también acá, para una determinada función no lineal en el eje x, y, el intervalo entre a sub 0 y b sub 0. Sabemos que en ese intervalo se encuentra una raíz de esta función, y entonces tenemos que plantear un procedimiento que nos permita, en pasos sucesivos, ir suponiendo o dando valores aproximados de esa raíz. ¿Qué hace este procedimiento del método de la bisección? Bueno, supone que entre la mitad de a sub 0 y b sub 0 se va a encontrar un valor aproximado de la raíz. Si en este caso hacemos eso, bueno, vamos a encontrar el valor R1 que está a la mitad entonces del intervalo a sub 0, b sub 0. ¿Y cómo continúa el procedimiento? Porque hablamos de un procedimiento iterativo, es decir, un algoritmo que tenemos que aplicarlo varias veces. Y bueno, ahora han quedado formados otros intervalos, que es el a sub 0 R1 y el R1 b sub 0. Lo que vamos a ir haciendo es trabajando con un intervalo más pequeño, pero asegurándonos que en ese nuevo intervalo que voy tomando se encuentre la raíz. ¿Cómo hago eso? Bueno, fijándome cuál es el valor de la función en a sub 0 y en R1.
si tenemos este caso, por ejemplo, a sub 0 tiene un valor negativo y el valor de la función para R1 tiene un valor positivo. Bueno, como se produce en el intervalo a sub 0 R1 un cambio del valor de la función, yo puedo saber que entre a sub 0 y R1 está el valor de la raíz. En cambio, si observamos el intervalo R1 B sub 0, el valor de la función R1 es positivo, lo mismo con el valor de B sub 0, por lo tanto acá no puedo asegurar que se encuentre la raíz. Entonces, ahora en vez de trabajar con el intervalo A sub 0, B sub 0, voy a trabajar con el intervalo A sub 0, R1, porque sé que entre A sub 0 y R1 se encuentra la raíz. ¿Cómo determino el nuevo valor de raíz? Bueno, estoy en el método de la bisección, entonces en la mitad de A sub 0, R1, voy a encontrar R2, y este valor de R2 es el que corresponde a una nueva aproximación de la raíz. Otra vez me fijo, el valor de la función en A sub 0 es negativo, el valor de la función en R2 es negativo, es decir, no hay un cambio de signo, por lo tanto el nuevo intervalo va a ser entre R2 y R1. Y así tengo otro intervalo más pequeño, R2, R1, en la mitad, R3, se encuentra el nuevo valor de la raíz. Y así voy iterando en este procedimiento de la bisección, que básicamente entonces implica partir de un intervalo donde yo sé que se encuentra la raíz, calcular un valor aproximado de esa raíz como en la posición media entre los extremos del intervalo fijado e ir trabajando en cada nueva iteración con un intervalo más pequeño con la condición de que siempre mantenga ese valor, sabiendo que en ese intervalo que estoy considerando siempre se encuentra el valor de la raíz que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en estos métodos iterativos? Bueno, mediante una tabla donde vamos acá a ir marcando el número de iteraciones que voy a ir haciendo y bueno, acá en esta primera fila los valores que necesito calcular para poder aplicar el procedimiento. Entonces, como decíamos, empezamos con la inicialización de este procedimiento que consiste en indicar cuál es el intervalo que voy a considerar para mi función no lineal, en este caso coseno de x, donde quiero determinar, donde sé que hay una raíz. En este caso voy a considerar el intervalo entre 1 y 2, entre 1 y 3 de esta función coseno de x. Entonces, la inicialización son dar los valores iniciales que tienen los extremos del intervalo a y b, en este caso 1 y 3. Como vamos a trabajar en un método donde hay un intervalo que tiene un intervalo cerrado, entonces el método que estamos considerando, el método de la bisección, es un método cerrado. Entonces, comenzamos de esta manera con la inicialización del método de la bisección, que implica conocer un intervalo donde sabemos que para la función que estamos analizando hay una raíz o un cero de la función. Ahora vamos a calcular el valor de r, es decir, nuestra primera aproximación de la raíz que tenemos que calcular. ¿Cómo calculo eso? Con la fórmula de recurrencia, que en el caso del método de la bisección, como habíamos dicho, es la suma de los dos valores extremos dividido 2. Y entonces 3 más 1, 4, dividido 2 da 2, tengo mi primera aproximación del valor de r. Bueno, el control de detención en esta iteración 0 no lo vamos a hacer porque necesito otro valor de r para hacer este control de detención, que después lo vamos a explicar en el paso siguiente. Pero ahora tengo que hacer un cambio de variable, es decir, yo sé que entre 1 y 3 está el valor de la raíz, pero con el método de la bisección tengo que ir haciendo un intervalo cada vez más pequeño que siempre contenga al valor de la raíz. Entonces tengo que hacer un nuevo designación de variables, un nuevo valor de a y un nuevo valor de b, con la condición de que en ese intervalo cerrado se encuentre la raíz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, como lo dijimos recién, vamos a aplicar este teorema que dice que dado una función fx continua en un intervalo AB que asume valores de signos opuestos en los extremos del intervalo, es decir, fa por f de b menor de 0, entonces el intervalo contiene al menos la raíz f de x igual 0. Esto implica que, como decíamos,
yo partí de A sub 0, B sub 0, calculé R1. Si analizo el valor de la función en A sub 0 y el valor de la función en R1, en este caso este es negativo, este es positivo, por lo tanto el producto es menor que 0, entonces el nuevo intervalo está, el nuevo valor de A es el mismo, A sub 0, y el nuevo valor de B ahora pasa a ser R1. Entonces paso de intervalo A sub 0, B sub 0, a este intervalo más pequeño, A sub 0, R1, pero que sé que contiene a la raíz R que estoy buscando en forma aproximada porque, bueno, se cumple esta condición de este teorema que estamos considerando. Entonces, si volvemos a la tabla con la que estamos trabajando en el método de la bisección, yo ya había calculado R, ahora voy a tener que calcular el valor de la función en A y el valor de la función en R. Como el caso que estoy analizando es I igual coseno de X, tendré que f de A va a ser coseno de A, es decir, coseno de 1. Y f de R va a ser coseno de 2. Bueno, si me fijo acá, el coseno es positivo en A y en R es negativo. Hay un cambio del valor de la función de más a menos, por lo tanto el teorema que recién mencionamos me indica que entre A y R está la raíz. Por lo tanto, el valor de A lo mantengo, pero el nuevo valor de B, que antes era 3, ahora pasa a ser el valor de R que yo ya calculé. Entonces paso de un intervalo 1, 3 a un intervalo 1, 2 más pequeño, y por esta condición que estamos analizando yo me aseguro que entre 1 y 2 está la raíz, como ya había planteado en la condición de inicialización, que entre 1 y 3 también estaba la raíz. De esta manera hago la actualización de variable en la iteración número 1. Bueno, otra vez, como es un proceso iterativo, aplico la fórmula de recurrencia y calculo el valor de R con esta misma ecuación, los valores de A más B nuevos, es decir, 1 más 2 dividido 2, 3 dividido 2, 1,5, y bueno, y vuelvo a calcular el f de A y el f de R para los nuevos valores, es decir, coseno de 1 y coseno de 1,5. Ahora sí puedo hacer el control de detención porque ya tengo un valor de R para la iteración 0 y tengo un valor de R para la iteración 1. ¿Qué es esto del control de detención? Y bueno, como estoy en un proceso iterativo, yo tengo que tener alguna estrategia para decir, bueno, hasta dónde voy a continuar con este proceso iterativo. Una de las estrategias de control de detención que puedo aplicar es calcular el error relativo porcentual de el valor de la iteración que tengo respecto del valor de la iteración que tengo en el paso anterior. Bueno, acá como yo en los casos generales no conozco la solución exacta, no puedo aplicar el error relativo respecto a la solución exacta, entonces lo que hago es calcularlo respecto a la iteración anterior. Por ejemplo, ¿cómo se saca este 33%? Bueno, tengo el valor de R de la iteración 1 y de la iteración 0. Entonces hago, como dice acá, 1,5 menos 2 dividido 1,5 por 100 y me da este error relativo porcentual del 33%. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, yo voy a seguir aplicando este proceso iterativo hasta que este error relativo sea menor a un valor que yo he tomado de tolerancia. Por ejemplo, en este ejercicio he tomado como tolerancia, o sea que cuando este error relativo sea menor al 0,5%, ahí voy a detener el proceso iterativo y bueno, el valor de R que obtenga es el que voy a considerar como aceptable como solución de mi problema. Entonces, esta es una de las estrategias de control de detención que puedo aplicar. Otra estrategia pero no siempre muy eficiente, es, bueno, calcular el valor de la función con este valor de raíz que yo he calculado y ver si es menor a una tolerancia prefijada. Es decir, si este es el valor de la raíz, bueno, yo sé que si yo aplico coseno de 1,5, bueno, me tendría que ser cercano a 0. Y bueno, este cercano a 0 lo podría controlar también con un factor de tolerancia. Pero bueno, no es la estrategia que más se usa, sino la número 1 y la número 3. La número 3 es cuando se fija un número de iteraciones máximos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque pueden haber algunos problemas donde, bueno, por la forma que tenga la función no lineal que estoy considerando y por el intervalo que he tomado, puede que el procedimiento no conduzca hacia la solución exacta, sino que se vaya para otros valores. Es decir, que no sea un proceso convergente, sino divergente.
Y entonces en esos casos conviene fijar un número de iteraciones máxima y decir, bueno, hasta acá, y alertar si esto está llevado a un programa de computación, decir, bueno, se llegó al número de iteraciones máxima y no el procedimiento no converge a una solución específica. Así que bueno, estas son las estrategias que nos permiten decir en estos procedimientos iterativos que la vamos a aplicar en el método de la bisección y en los otros métodos que vamos a considerar, cuál es un criterio para decir, bueno, acá finalizamos el proceso iterativo. Así que bueno, en esta columna estamos indicando, en este caso de estas tres estrategias, el error relativo porcentual. Bueno, vamos a la iteración 2. Entonces tengo que hacer una actualización de variables para hacer los cálculos siguientes. ¿Cómo hago esta actualización de variables? Considerando los valores de A y f de A y f de R. Es decir, en este caso, coseno de 1 y coseno de 1,5. Veo que f de A es positivo y f de R es positivo. Quiere decir que entre A y R no está la raíz por el teorema que mencionamos antes. Entonces, el nuevo valor de A es el valor de R anterior y se mantiene el valor de B. Entonces ahora el intervalo donde voy a ubicar la raíz entre 1,5 y 2, y sé por esta evaluación que estoy haciendo que aquí se encuentra la raíz. Bueno, otra vez recurrencia con la misma fórmula que hemos considerado para el método de la bisección. Ahora obtengo este valor de R. Calculo el coseno de 1,5, el coseno de 2 y obtengo estos valores que me van a servir para cuando vaya al paso de la actualización de variables. Pero otra vez puedo ahora obtener el control de detención calculando el error relativo porcentual haciendo 1,75 menos 1,5 dividido 1,75 por 100 y obtengo un 14%. Entonces el error relativo de un valor de R actual a un valor de R anterior pasó del 33% al 14%. Bueno, y así aplico este método iterativo que se aplica tal cual lo venimos mencionando en cada uno de los pasos y voy a llegar entonces a este valor de R, 1,57, en la iteración número 7 con un error relativo porcentual de casi 0,5, o sea, dentro del valor de tolerancia que había fijado. Entonces, cuando llego a este valor de tolerancia, detengo este proceso iterativo, no sigo haciendo iteraciones y puedo determinar entonces cuánto vale el valor estimado de esta raíz de coseno de x, que en este caso es 1,57. Es decir, 1,57 es el valor de x que hace que coseno de x sea aproximadamente 0, porque bueno, estamos en un proceso numérico y sabemos que los resultados que obtenemos no son exactos, sino que son aproximados. Pero lo que hemos visto ya con este método es que contamos con un procedimiento algorítmico, es decir, hay una serie de pasos a cumplir y que siempre se repiten independientemente de cuál sea la función no lineal que estoy analizando. En este caso pusimos coseno de x como ejemplo, pero si fuera cualquier otra función, tangente cuadrado dividido seno de x o cualquier otra función que pensemos, siempre el procedimiento va a ser el mismo con estos pasos de inicialización, fórmula de recurrencia, control de detención y actualización de variables. Independientemente cuál sea el problema, el procedimiento es siempre el mismo. Bueno, y esta es una ventaja que tienen los métodos numéricos, que es un algoritmo que siempre se repite independientemente de la forma particular que tenga el ejemplo que esté considerando. De esta manera, entonces yo puedo, este algoritmo que lo estamos mencionando acá y explicando mediante una tabla en planilla de cálculo, yo lo puedo llegar a programar y hacer esto que estoy haciendo en una planilla de cálculo automáticamente, como lo tienen muchos de los programas computacionales que usamos. Para terminar el método de la bisección, mencionamos acá las ventajas de este procedimiento, es que siempre converge a una solución, es por eso que sirve para iniciar los métodos más eficientes, es útil en cualquier clase de ecuación que querramos hallar sus raíces, posee un algoritmo sencillo, tiene poco error de redondeo, la precisión la fija el usuario de acuerdo a sus necesidades,
pero como inconvenientes resaltamos que converge lentamente y que inadvertidamente podríamos desechar una buena aproximación intermedia. Terminamos esta primera parte entonces de métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales, raíces de ecuaciones no lineales, donde hemos explicado básicamente el método de la bisección.